Hola, buenas noches. Mi nombre es Gabriela Pinzón Laverde, soy del curso noveno A y esta es mi presentación sobre ecuaciones y funciones exponenciales y logarítmicas. Ecuaciones y funciones exponenciales es el tema que voy a tratar de primeras. Las características de las ecuaciones exponenciales son que en las ecuaciones exponenciales la incógnita hace parte de los exponentes de potencias para bases constantes. Y además hay ecuaciones exponenciales simples cuya respuesta se puede reducir a la de una ecuación algebraica, y esas son a la f a la función de x es igual a b y a la función de x es igual a b a la función a la g de x, siendo f de x y g de x las expresiones algebraicas de los exponentes en las que aparece la incógnita x. Para tener en cuenta en las ecuaciones exponenciales y en las funciones es importante tener en cuenta las propiedades de las potencias, que acá tengo las más importantes. ¿Cómo resolver una ecuación exponencial? Hay dos métodos diferentes que yo encontré y que yo conozco, que son reducción a una base común y aplicación de logaritmos. Reducción a una base común consiste en lo siguiente, y lo voy a hacer con un ejemplo. En este caso tenemos la ecuación exponencial 9 a la x menos 27 es igual a 0. Se escribe 9, el primer paso es que se escribe 9 como la potencia de 3 a la 2 y 27 como la potencia de 3 a la 3. Después se aplican las propiedades de las potencias y queda 3 a la 2x menos 3 a la 3 es igual a 0. Después se escriben en forma de igualdad entre potencias de la misma base, es decir, 3 a la 2x es igual a 3 a la 3. Luego se igualan los exponentes para obtener una ecuación, 2x es igual a 3, y eso da que x es igual a 3 medios. Y el otro método es la aplicación de logaritmos. En este caso tenemos el ejemplo de la ecuación exponencial 4 a la x es igual a 25. El primer paso es escribir 4 como 2 a la 2 y 25 como 5 a la 2. Eso queda como 2 a la 2x es igual a 5 a la 2. En este caso no se deben igualar los exponentes puesto que las bases son distintas, una es 2 y la otra es 5, y se aplican los logaritmos de base 2 en la ecuación. Y eso queda logaritmo de 2 a la 2x base 2 es igual al logaritmo de 5 a la 2 de base logaritmo de 5 a la 2 de base x. Se aplican las propiedades de los logaritmos y queda 2 a la x es igual a 2 por logaritmo de 5 base 2. Se simplifica y queda que x es igual al logaritmo de 5 base 2. Por lo tanto, la solución de la ecuación exponencial es logaritmo 5 de base 2. Las posibles aplicaciones para las ecuaciones exponenciales en la vida cotidiana, hay bastantes usos, pero los que me parecieron más llamativos fueron la medición del tamaño de una población y la medición de fenómenos físicos como aceleración, velocidad y densidad. Las funciones exponenciales ahora, sus características principales son que la función exponencial es de la forma f de x es igual a la x y cuando a es mayor que 1, f es una función creciente y cuando a es mayor que 0 pero menor que 1, es decir, está entre 0 y 1, es una función decreciente. Las propiedades de las funciones exponenciales son básicamente las mismas propiedades que las propiedades de la potenciación. Ahora, ¿cómo resolver una función exponencial? En este caso, tenemos f de x es igual a 2 a la x. Se hace una tabla de valores de x y se reemplaza x con los valores puestos en la tabla. En este caso, los valores que escogí fueron menos 2 y 0. Y para obtener los resultados que se encuentran acá a la derecha, hice los siguientes procedimientos.
Lo primero que hice fue en f de x, f de 2 es igual a, sí, en este caso sería f de x es igual a 2 a la menos 2. Pero ahí se aplicaría la propiedad del exponente negativo, que sería poner el recíproco en la base y dejar el exponente positivo, lo cual en este caso sería un medio a la 2, que eso da un cuarto o 0.25. Y en f de 0 es igual a 2 a la 0, el resultado es 1, porque todo número con exponente 0 es 1. Ahora, aplicaciones de las funciones exponenciales tienen aplicaciones muy similares, casi que las mismas a las de la ecuación exponencial, pero las principales son crecimiento de la población y forma de distribución de medicamentos a un paciente. Ahora voy a hablar sobre las ecuaciones y funciones logarítmicas. Para tener en cuenta, hay diferentes propiedades de los logaritmos. El logaritmo del producto y el logaritmo del cociente son unas. Y también tenemos el logaritmo de la potencia, el cambio de base. Y es importante tener en cuenta que para aplicar las propiedades, las bases deben ser iguales. Ecuaciones logarítmicas características. Las características principales de las ecuaciones logarítmicas son que la incógnita va dentro de un logaritmo, es decir, en este caso, logaritmo de x más 6 es igual al logaritmo de x menos 3. Es importante tener en cuenta la inyectividad del logaritmo, que cuando se tiene la misma base, en este caso logaritmo de x base a es igual al logaritmo de y base a, que como podemos ver tiene la misma base a, x es igual a y. Y también es importante tener en cuenta la definición del logaritmo, que es que x es igual al logaritmo de b base a, quiere decir que a la x es igual a b. Y este ejemplo lo saqué de una página de internet y es como resolver una ecuación logarítmica. Como podemos ver, en el primer miembro aplicamos el logaritmo de un producto y en el segundo la propiedad del logaritmo de una potencia. Después, teniendo en cuenta la inyectividad de los logaritmos, tenemos que los exponentes se igualan entre ellos. Luego resolvemos la ecuación y comprobamos que no tenemos un logaritmo nulo o negativo. Y así podemos ver que el resultado es x es igual a 3. Las aplicaciones de las ecuaciones logarítmicas más comunes son, y que me parecieron más interesantes, son la escala de Richter, que es la que mide la magnitud de un sismo, la escala del pH y decibeles de sonido, que mide la intensidad de un sonido, de un ruido. Las características principales de las funciones logarítmicas son que, por definición, una función logarítmica es igual a f de x es igual a logaritmo de x base a. Si y solo si a es mayor que 0 y a es diferente a 1. Ahora, para resolver una función logarítmica, al igual que cualquier otra función, se hace una tabla de valores. En este caso podemos ver que la función es f de x es igual al logaritmo de x base 2 y la x la reemplacé por diferentes valores como un octavo, un cuarto, un medio, 1, 2, 4, 8. Y eso, al hacer el proceso de reemplazar la x en el logaritmo de x base 2, nos dio diferentes resultados como menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3 correspondientemente. Las aplicaciones más comunes de las funciones logarítmicas son en la escala de Richter y en el pH, como igual que en las ecuaciones logarítmicas. Pero algo que me pareció muy importante y muy interesante es que las funciones logarítmicas son también usadas en la datación carbono 14. Ahora voy a hablar un poco sobre las relaciones entre estos paneles, entre estas diferentes operaciones.
Las funciones exponenciales y logarítmicas tienen en común que la función logarítmica de base A es la inversa de la función exponencial de base A. Y acá tengo un ejemplo. F de x es igual a la x es la inversa de f de x es igual al logaritmo de x base a. La función exponencial es creciente si a es mayor que 1, al igual que la función logarítmica que es creciente si a es mayor que 1. Pero difieren en cómo son decrecientes. La función exponencial es decreciente si a está entre 0 y 1, mientras que la función logarítmica es decreciente si es menor que 1. Y la relación entre las ecuaciones exponenciales y logarítmicas es que en la ecuación exponencial la gráfica es curva y en la ecuación logarítmica la gráfica es una asíntota vertical. Muchas gracias.